Bienvenidos a otro episodio de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial. Este es el episodio número 20. Vamos a hablar de acciones, bonos y derechos del accionista. Lo tenemos como expositor al doctor Juan Manuel Gallino. El doctor es abogado por la Universidad Católica Argentina. Tiene un curso de actualización profesional sobre procesos de contratación con el Estado, dictado en la FIP. A su vez también hizo la materia de Derecho a la Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista en el marco del posgrado de Administración del Mercado Eléctrico en el ITBA. Fue asesor legal en la Secretaría de Energía de la Nación, fue abogado en la Gerencia de Legales en Emprendimientos Energéticos Binacionales, EBISA. Es profesor adjunto en la materia de Derecho Empresarial acá de la casa y fue auxiliar docente durante muchos años en la Cátedra de Derecho Privado. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Estamos con la doctora Magdalena Curro Olivera, que nos acompaña como siempre. Juan Manuel, contanos un poco de esto. Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer acá contarme a hablar con ustedes. Y bueno, como dijiste, ¿no? Acciones, bonos, ¿qué es esto? Como para ubicarnos geográficamente en el mapa del derecho, si estamos hablando de acciones, estamos hablando de sociedades anónimas. Esto creo que es uno de los temas que ya deben haber visto en las charlas, así que en qué es una sociedad anónima y todo eso, hoy por hoy, mejor, para no ser repetitivo, ubicarlo geográficamente en sociedades anónimas, estamos bien. Sí, siempre es bueno eso, ubicar el tema para saber de qué estamos hablando. Exactamente. Si hablamos de acciones, estamos hablando de sociedades anónimas. Bueno, ¿y qué son las acciones, no? Dependiendo desde qué perspectiva uno quiera definirlas, podemos básicamente observar tres diferentes perspectivas. Desde un punto de vista societario, la tenencia de acciones te hace socio de la sociedad anónima. Es decir, si vos tenés acciones, sos socio. Eso es como el carnet, o sea, perteneces al club. Sin eso no podés entrar. Exactamente. No podés pedir nada. No podés pedir nada. Esto es, vos tenés una acción y sos socio de una SA. Desde otra perspectiva, podemos decir que también las acciones son una representación alícuota del patrimonio de la sociedad, del capital social. Igual, no me quiero adelantar, pero patrimonio y capital social son dos cosas diferentes, como deben haber visto antes. Y ya desde un punto de vista más jurídico general, podemos como asimilar a la acción a lo que vendría a ser un título de crédito. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es esto del título de crédito? Para hacer una diferenciación clara entre lo que es una acción y un título de crédito. Nosotros sabemos que mientras estudiamos la carrera, no saben dónde ubicar la materia títulos de crédito. Por lo general se da junto con concursos y quiebras, pero es una incógnita. ¿Por qué es así? ¿Y qué es esto? Bueno, el título de crédito es un documento legal como un instrumento legal que contiene patrimonio, que contiene valor económico y que tiene básicamente, o en principio, tres cualidades. Por un lado es la literalidad del documento, que es que solo vale lo que el documento dice. Luego también la exclusividad, que es que cada uno que adquiere este documento es como dueño originario o, digamos, titular originario de ese título, y que además el único que tiene derecho a exigir el contenido económico de este instrumento es el que contiene el propio documento. De esas situaciones hay algunas que en las acciones sí se dan y en otras que no específicamente. Pues es parecido pero no igual. Es parecido pero no igual. Bien, y dentro de las acciones, avanzando con la charla de hoy, vemos que se habla de derechos del accionista. No sé si querés pasar ahí o si preferís seguir hablando de acciones y las características de las acciones en sí como representación del capital social. Bueno, ahí hay que aclarar alguna idea que mencioné antes, que por un lado existe el capital social de la sociedad que está integrado por los aportes de cada uno de los socios, que también hay que distinguirlo del patrimonio, porque uno es estático y el otro es dinámico, y que las acciones son, representan el aspecto tanto económico como de los derechos políticos que tienen los socios dentro de la sociedad. Explayándome un poco.
Vos me preguntaste si existen distintos tipos de acciones o si todas las acciones son iguales, o me equivoco. Sí, pregunté. Sí. Es una pregunta. Bueno, así como no todos los socios son iguales, las acciones tampoco son todas iguales. Hay distintos tipos de acciones. La más común, y como también existen los socios más comunes, se llaman acciones ordinarias. ¿Eso qué significa? Que dan derecho a un solo voto. Es la más típica, como los socios más típicos, o como se podría decir en el club, los socios que tienen menos poder decisorio en una sociedad. ¿Está bien? Es decir, como si fueran los socios más crotos. Si querés llamarlo sutilmente de esa manera, está bien, así exactamente. Tengo acciones ordinarias. Cuenta que lo dijo el doctor Sal, no el doctor. Es como viajar en económica. Es como viajar en económica, exactamente. Vamos a decirlo con la tropa en clase turista. Pero bueno, así como está el pasaje para clase turista, tenés pasaje para categorías superiores en el avión. ¿Esto qué significa? Que así como están las ordinarias, existen... ¿vieron ya socios de las sociedades anónimas? Sí, ¿no? Sí, bueno, para ser concreto, así como existen los derechos de los socios, que son básicamente derechos patrimoniales y derechos políticos, los que le otorgan esos derechos políticos o económicos son las acciones que cada uno de los socios posee. Es decir, existen acciones preferentes, que son aquellas que tienen desde alguna perspectiva una preferencia económica, y otras acciones privilegiadas que van o se asimilan más a los derechos patrimoniales que pueden llegar a tener esos socios dentro de una sociedad. ¿Soy claro o...? Ya tengo dentro de lo que vos dijiste como dos tipos de preferencias, entre comillas, o de privilegios. Uno es de tener mayor poder de voto, mayor poder políticos, y otro es poder ganar más dinero por acción, digamos, invertido, o sea, por capital invertido. Bueno. Lo que no puedo, tengo entendido, corregimos como me decía así, no puedo tener una que tenga los dos beneficios, pues sería un socio, no, sería una superacción. Claro, y no existen las superacciones. ¿A qué estamos hablando? Bueno, otro dato importante es que cada acción tiene que ser igual dentro de la categoría a la cual esté emitida. Es decir, si en una asamblea hay socios clase A, clase B y clase C, las acciones clase A, las acciones clase B, las acciones clase C tienen que ser iguales entre sí. No pueden ser diferentes. ¿Está bien? Sí, me queda claro. Ahí te hago una pregunta porque también desde el punto de vista práctico. O sea, ¿qué perseguiría yo? Sentí claro las acciones ordinarias, pero si yo tengo una acción de voto múltiple, ¿por qué elegiría una acción de voto múltiple en lugar de una acción de voto de que tenga un privilegio patrimonial, por ejemplo? Porque si lo que yo quiero, si yo estoy viendo las acciones o una sociedad comercial como un elemento para ganar dinero, voy a obviamente tirarme a las acciones que tengan esa preferencia patrimonial. Pero sin embargo, si busco otra cosa, quizá me voy a quedar con las que tienen mayor voto. Ahí, ¿cómo es el...? Y básicamente las que tienen mayor voto están buscando mayor poder político dentro de la sociedad. Y las otras son las que uno busca para asegurarse el cobro de las ganancias que puede llegar a haber en el ejercicio societario. Claro, ahí tendría, a ver, si voy entendiendo, o sea, si yo fuera un socio fundador de una sociedad anónima y tuviera que aumentar capital y no pudiera seguir invirtiendo capital, porque lo voy a buscar afuera de la sociedad, me convendría tener acciones que tuvieran voto múltiple para poder retener cierto poder frente a que mis acciones se licúan y que van a tener menos peso interno. Está bien, yo iría un paso anterior a eso, porque existen dos tipos de sociedades anónimas. Por un lado tenemos las sociedades anónimas que son abiertas y por otro lado tenemos las sociedades anónimas que son cerradas. Y como vos dijiste muy bien, la acción también es una herramienta para financiarse dentro de una sociedad. Esto suele hacerse en las sociedades abiertas y no en las sociedades cerradas. Las sociedades abiertas son aquellas que por la actividad que van a desarrollar están pensadas para salir al mercado y son las que regula el artículo 299 de la Ley de Sociedades. Entonces, exactamente, lo que vos estás queriendo o lo que me estás consultando es yo qué tipo de sociedad, qué tipo de acciones saco al mercado, básicamente, ¿o no? No, y cuál es, o sea, ¿por qué elegiría tener una acción con mayor poder político
en vez de una con mayor poder patrimonial. Yo en clase O sea, siempre pregunto a mis alumnos que levanten la mano quién se quedaría con... Ordinarias no quiere nadie, obvio, pero dicen, bueno, ¿qué te gustaría más? ¿Poder político o poder patrimonial? Y ahí hay diferencia, porque uno ve que uno pensaría, la mayoría levantaría por patrimonial, quizá. Y no, por Pero ahí uno a ve uno que le no. interesa tener poder dentro, Que a uno le interesa tener dentro de la efectivamente. sociedad. Me imagino sobre todo si uno es el socio fundador y el negocio es tuyo, ¿no? Lo querés considerar tuyo. sí, como el Debería caso ser. que vos ponías de si hubiese alguien que pudiese invertir con mayor capital y vos no podés, por ahí te conviene mantener un mayor capacidad política, porque al menos ya que no tenés ese poder de poder invertir más, adquirir más acciones, sí te conviene mantener un mayor poder político, Por ¿no? supuesto, bueno, No. ahí está dentro de la libertad de cada socio de qué manera y cómo ejercer el derecho tanto de político o patrimonial que tenga su interés dentro de la sociedad. Porque acuérdense que en sociedades anónimas estamos hablando de sociedades de interés y no de sociedades de personas. Y ahí también hay una cosa que quizás nos puedes explicar, como Manuel, que es el tema del derecho de... Ay, se me fue de preferencia, perdón. El derecho de preferencia y el derecho a crecer que tienen los socios. Ok, bueno, está bien. Esto pasa en las circunstancias de cuando se hacen aumentos de capital. Entonces, vamos a poner un ejemplo fácil para que sea entendible para toda la audiencia y no solo para abogados. Supongamos que nosotros tres tenemos una sociedad anónima que queremos hacer un aumento de capital. Y, como mencionó Sebastián, cada uno de nosotros tiene dos tipos de derechos. El derecho de preferencia y el derecho a crecer. El derecho de preferencia es aquel que nosotros, por ser socios originarios o socios fundadoras de esa sociedad, tenemos derecho a comprar esas acciones antes que cualquier otra persona que quiera ingresar a la sociedad. En el mismo porcentaje de acciones que Sí, tenemos. el porcentaje accionario que cada uno tiene dentro de la sociedad tiene que ser respetado. Eso, nosotros tenemos 10, 10 y 10, el porcentaje accionario va a seguir siendo 10, 10 y 10. Ahora, ¿qué pasa si Sebastián no quiere comprar? ¿Entran directamente terceros o nuevos socios? No, ahí está el derecho a crecer. Tanto Magda como yo tenemos, derecho a crecer nuestro porcentaje accionario en el porcentaje que Sebastián no quiso comprar. Y si nosotros no ejercemos ese derecho, recién nuevos socios van a poder ser integrados a esta sociedad. ¿Está bien? Sí, es como que frente a los terceros tendríamos prioridad. Prioridad, exactamente, prioridad de derecho. Sí, también, y hay dos cosas, que ese derecho obviamente cae cuando, pues, uno lo ve en la práctica, cuando uno va a comprar, o sea, la sociedad es abierta y emite en bolsa, porque ahí no hay forma de asegurarme, o cuando también ese tipo de emisión se realiza para capitalizar deuda o referida sobre todo a un bien inmueble y demás, porque es imposible ahí darle el derecho de preferencia a los socios. A los socios, bueno. Pero, Sí. ¿y cómo es la transmisión? ¿Cómo funciona el tema de transmisión de acciones? El tema de transmisión de acciones, Porque bueno, tengo entendido que en son principio, libremente como- transmisibles. sí, son transmisibles. Eso está establecido en el estatuto, cómo van a ser transmisibles este tipo de acciones. Y el ejemplo o la forma más común es con un contrato de cesión de acciones, digamos, también, o compra-venta de acciones. Al ser títulos de crédito y con la idea de que además sean de fácil transmisibilidad las acciones, al momento de, estamos hablando obviamente de sociedades abiertas que salen a buscar financiamiento, también pueden ser transmitidas a través de endoso. Hay muchos mecanismos de transmisión de acciones. Claro, igual tiene que haber una garantía, porque la acción puede estar no totalmente integrada. Ah, bueno, sí, por supuesto. Claro, recordemos Esto la diferencia es- entre suscripción e sí, integración. bueno, Perdón. Esto es, al momento, una de las obligaciones de los socios es el aporte de capital, y ese aporte de capital tiene dos momentos. A mí es como una foto, que es el momento de la suscripción, que se hace al 100%, como ya deben haber visto, y después tienen un plazo, básicamente se establece que puede ser 2 años, en el cual se debe cumplir esa promesa. Es como el video o el desarrollo de la promesa que uno dio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero vender algo que no está completo,
yo establezco una garantía sobre el resto o hasta lo que falte integrar de esa acción que estoy vendiendo. Si no, yo soy responsable societariamente con los resultados que tenga la acción en sí, en la empresa o en la sociedad determinada que... Bueno, Magdalena, ¿se te ocurre alguna pregunta más? No, yo creo que repasamos bastante y que fuimos hablando bastante recorrido. No sé si vos tenés algo que... Yo voy a improvisar. ¿A vos te gustaría agregar algo más? Porque siempre sos el que hace preguntas y ahora me gustaría hacerte la pregunta a vos. Ahí yo creo que hay unos temas para agregar quizá interesantes, que es el de como los tipos de acciones que hay, pero más a la forma de la acción me refiero, a las acciones escriturales y a las acciones cartulares. Las cartulares siempre digo son las que están en cartón y las escriturales que aparecen escritas en los libros societarios, ¿no? Y después están las acciones amortizables. En realidad las acciones cartulares casi no existen en la práctica, eso ya lo sabemos, porque nadie viene con una acción en la mano. Las escriturales, que son las que están, que no están hechas por escritura pública, sino que están escritas. Esto lo digo así porque tuvimos un juicio hace muchos años y un juez comercial nos dijo que las acciones escriturales tenían que estar por escritura. No, perdón. El de primera instancia dijo bien, la Cámara dijo que eran por escritura. Y ahí nosotros nos queríamos matar y fuimos a la corte. Y la corte en ese momento le dijo de todo a los camaristas, porque encima los tres había sido conjunto el fallo, no había sido dividido. Les digo que eran unos bestias, que no sabían ni... La verdad que nunca vi un fallo de la corte así tan... Lo difícil fue explicar al cliente que teníamos razón nosotros y no los camaristas, ¿no? La verdad era un dolor de cabeza. Y después están las acciones estas, que en realidad tampoco existen, creo que mucho en la práctica, que son las básicamente que estás hablando de... Las amortizables. No es que no existen, es que hay poca, no se ve tanto. Eso. Claro, que después se transforman en estos bonos, ¿no es cierto?, de goce, y el bono de goce y participación, que son títulos similares, pero que no me dan título de acción. Que no sos socio, exactamente. Tal cual, no pertenezco. O sea, me llevo algo de plata, pero no pertenezco. Sí, son alternativas, igual que podría ser también la alternativa de emitir obligaciones negociables que sean convertibles y entonces en todo caso al vencimiento podrían llegar a convertirse en acciones. Son diferentes modos de poder participar en diferentes en sociedades anónimas que van tomando, o ya sea con capital cerrado o con capital abierto, y de qué modo quieren recibir inversiones esas sociedades. Es que en el fondo es, como dijiste vos, como al principio también, es una forma de financiación de las sociedades esto, porque yo salgo a emitir acciones para buscar cash, sí, y en lugar de irse a pedir al banco, te va a salir más barato. Y además no tengo obligación de devolver nada, porque técnicamente primero hay que ver si ganancias y llegado el caso después devolveré ese capital aportado al momento de la liquidación de la sociedad, si es que se disuelve. Sí, habrá que ver también el ánimo de esos socios, ¿no? Porque habrá socios que también prefieren tenerla cerrada para no permitir que haya otra participación de terceros que por ahí. Sí, que por ahí pueden llegar en contra de sus propios intereses. Por eso, depende de eso, que cada sociedad también verá qué tamaño de... Es que en sí el tema de acciones es transversal a todo el tema de sociedades anónimas. Y que es el elemento, sí. El elemento central característico de la CSA. Sí, y que esté hecho para eso, para que sea una forma de poder financiarse fácilmente. Bueno, como Manuel, muchísimas gracias por haber venido y por la explicación. Muchísimas más gracias, Magda, por estar acá. Los saludo a todos y, como siempre, al final les digo que cualquier duda, pregunta o consulta al mail empresariofce@gmail.com. Y lo contestaremos lo más rápido que podamos. Muchísimas gracias.